Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Un saludo muy cordial, muy especial para ustedes en esta mañana, deseándoles la bendición del alto y sublime Dios. Estamos en la doctrina número 5, doctrinas fundamentales. La número 5 es la gracia. En eso estábamos la última ocasión, en lo que respecta al orden cronológico de doctrinas. Dice el texto de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios es el Dios de toda gracia. Dios está sentado en el trono de la gracia, según Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. La definición de la gracia. La gracia se puede definir como un favor de parte de Dios inmerecido al pecador. La gracia de Dios, según la Biblia, es la provisión abundante del amor de Dios reflejada para salvación. Decía en la lección anterior que la misericordia tiene que ver con el sostenimiento, el mantenimiento y la alimentación del planeta, que está destinada para todo ser vivo. Pero la gracia ha sido destinada solo para aquellos que creen. La misericordia alcanza para todos, buenos y malos. La misericordia es la que hace llover sobre buenos y malos. Sale el sol para justos e injustos. La gracia es revelada solo a aquellos que creen, que honran la palabra de Dios. Gracia, provisión abundante de parte de Dios para los que creen. Gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. Dice Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracia es un atributo de Dios, solamente Dios lo tiene. Gracia en el tabernáculo está reflejado en el propiciatorio. Allí era donde Dios reflejaba la gracia y la misericordia para con el pueblo de Israel. Quiere decir que Dios cubría al pueblo mediante un sacrificio sustitutivo, y mediante ese sacrificio era que Israel podía disfrutar de los beneficios de Dios todo un año. La gracia es favor inmerecido por el cual rescata a Dios al hombre malo, al hombre pecador, que sin merecer nada, Dios se inclina a él, al hombre, y lo salva. La gracia de Dios es la que perdona nuestros pecados. Dice Pablo, dice el escritor a los Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia es la que nos garantiza a nosotros las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es eso, la gracia que fue revelada a los que le creen, por el cual se nos garantiza el perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios se reveló desde la misma creación. La creación es un acto soberano de la gracia de Dios. La gracia de Dios se reveló a Adán, que después de haber pecado y quien tenía que llevar la culpa de la maldición, era Adán y no la tierra. ¿Por qué Dios maldijo la tierra y no Adán? Pues no fue la tierra la que pecó, sino Adán. Sencillo. La tierra era el hogar del hombre y de la tierra produce el alimento y el vestido para el hombre. Y Dios en su gracia no maldijo el hombre quien era el culpable, sino que maldijo la tierra. Es decir, Dios lanzó una maldición indirecta, cubriendo al hombre con su gracia para que no fuera un maldito para siempre. Adán fue condenado a la muerte, desde luego. Muerte quiere decir separación. Desde ese entonces Adán fue separado de la presencia de Dios y para volver a ver a Dios en otra, tenía que verlo en otra dimensión, porque el hombre con su pecado se hizo mortal. Y para volver a ver a Dios, tenía que ser inmortal. Y para un hombre ser inmortal, tiene que morir, ir al polvo de la tierra o, en su defecto, tiene que esperar el arrebatamiento de la iglesia. Dios dice, pondré enemistad entre ti, la mujer, hablando del diablo, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la gracia de Dios, el mismo Dios suplió al hombre y a la mujer en sus necesidades básicas. Necesidad de primer orden. Fue necesaria la intervención de la gracia de Dios cuando Adán, se quiso cubrir con sus propias manos con los recursos de él mismo. Adán y Eva aprendieron lo que significa misericordia y gracia. Cuando quisieron depender de ellos, al cubrir su desnudez con unas pobres hojas de higuera, Dios vino y en su gracia los cubrió. Dios le enseñó al hombre y a la mujer a través del sacrificio sustitutivo que era necesaria la vida de alguien en su reemplazo. Dios mismo fue quien sacrificó unas víctimas, tomó la sangre de ellos y con eso los redimió, los santificó, los purificó y los vistió y los sustituyó. De aquí tenemos, hermanos y amigos, el primer acto de salvación. Se salva el hombre de morir del infierno si Dios le extiende su gracia y su misericordia. El Señor dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Dios dijo, he aquí, pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Hecho pues el Señor al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién va a creer que lo que Dios hizo con Adán, a destituirlo del paraíso, fue un acto de mucha gracia? Ya Adán era un pecador empedernido, ya estaba sentenciado a morir.
y como tal se hizo mortal. Ahora, si Adán alarga su mano y toma del árbol de la vida, él había tomado del fruto del bien y del mal y se convirtió en un ser mortal destinado a morir. Ahora Dios dice, ahora que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿En qué consistía eso? Con ello Adán se hubiese inmortalizado en la condición de pecador. El hecho de que Dios lo destituyó es un acto de gracia. Dios liberó al hombre de inmortalizarse en pecado. Si Adán se inmortaliza en la condición de un pecador, bajo esa maldición que Dios le indicó a través de la creación, toda la raza humana hubiera vivido eternamente en pecado, enfermos, con dificultades, con los problemas normales de un ser humano, hubiese vivido eternamente. Ya puede usted imaginarse un ser mortal vivir eternamente en pecado, bajo la desgracia, bajo maldición, con enfermedades, con hambre, con desnudez, en fin. Entonces, el acto de gracia consiste en que Dios no le permitió al hombre tomar del árbol de la vida para que se inmortalizara así, sino que lo mandó afuera para que con su muerte, entonces condenara con la muerte su cuerpo de carne y que en la resurrección el hombre tuviera la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Entonces, ese fue un acto de gracia también, porque Dios hubiera permitido, pues, él le embarró, verá cómo se defiende, pero Dios en su gracia le extendió su mano. Ahí en la Biblia personajes muy importantes a quienes Dios extendió su gracia. Ejemplo, a Noé. Dios decretó juicio, condenación para los antediluvianos, pero a Noé dice que Noé halló gracia. Dios extendió juicio contra todas las naciones de Canaán por su idolatría, por su pecado, pero Abraham le extendió la gracia. Y por eso, aún con todo lo que las debilidades de Abraham, fue llamado amigo de Dios. Lo llamaron príncipe. Lo llamaron príncipe la misma gente. La Biblia lo llama profeta. La Biblia lo llamó siervo de Dios. La Biblia lo llama Abraham nuestro padre. No era el mejor, claro que no, era un idólatra. Pero mientras Dios extendió juicio contra las naciones donde él habitó, Abraham le extendió gracia, simplemente porque cuando Dios le habló a Abraham, le creyó. Entonces, ahí tenemos, hermanos queridos, que la gracia difiere de la misericordia. Dios llamó a Abraham porque Dios se agradó de él, porque Abraham le creyó. Abraham es un ejemplo de lo que es la justificación en el Antiguo Testamento, justificación por gracia. Y como hemos dicho, Abraham fue justificado, perdonado, porque creyó sin la ley y sin la circuncisión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, una ilustración de lo que es la salvación. Abraham no se salvó porque ha sido mejorcito, no, ni mejorcito. Era un pagano, era un idólatra. Asimismo, al primer hombre de la tierra que pecó, fue el propio Dios el que lo buscó. ¿Cómo le parece? Dios mismo fue el hombre el que la embarró, pero Dios lo buscó. Fue el hombre el que se enemistó con Dios, pero fue Dios el que vino a reconciliarse con el hombre. Fue el hombre el que se perdió y fue el hombre el que necesitaba un Salvador. Y él vino al huerto y lo buscó, lo redimió, lo sustituyó y lo vistió. Es una cosa bien interesante, hermanos, cómo que Dios vino a buscar a Adán perdido después de haberle desobedecido, pero su gracia es mucho más grande.
¿Cómo es que Dios viene hasta la tierra? Dios mismo vino a la tierra manifestado en carne y vino a buscarnos. No fue el hombre el que buscó a Dios, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios el que vino a buscarnos. Imagínese usted, Dios mismo vino, dice Isaías, Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. La gracia de Dios fue la que soportó a Israel en su largo peregrinaje por el desierto y en la tierra prometida. Miren ustedes que aunque fue un pueblo que vivió bajo la ley, también en la ley hubo gracia. ¿Cuántas veces Israel pecó contra Dios? Gracia. ¿En qué forma Dios manifestó la gracia a Israel? Primero, en su elección. La elección de Dios con Israel fue un acto de gracia. Dios les dice a ellos en Deuteronomio capítulo 8, y le dice, miren, ustedes no han sido los mejores. No piensen que porque yo los tomé de la nación de Egipto con brazo extendido, con mano fuerte, ustedes eran los mejores. Al contrario, erais un pueblo insignificante. Pero Dios los escogió a ustedes, le dice Dios a Israel, por cuanto Dios los amó y quiso cumplir el pacto que concertó con Abraham, Isaac y Jacob. La elección de Israel fue un acto de gracia. 2. ¿Cuántas veces Dios tuvo que restaurar a Israel? Muchas veces. Si usted analiza solamente lo que ocurrió en el desierto, cuántas veces Dios los soportó, los aguantó, los perdonó y les extendió de nuevo su gracia. Los restauró muchas veces. Ese es un acto de gracia. Tercero, en la instalación del nuevo pacto, ustedes recuerdan que Israel, en el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo después de que habían salido de Egipto, estaban al pie del monte Sinaí, a punto de recibir la ley. El pueblo, Moisés demoró 40 días en el monte y el pueblo pidió a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de ellos. Aarón les hizo un becerro y comenzaron a adorar al becerro, a danzar y a hacer fiesta, a rendirle culto al becerro. Cuando Moisés vio eso, se indignó, quebró las tablas de la ley, la molió, la echó al agua y les dio a beber el polvo del ídolo. Pero Dios le dice a Moisés, sube de nuevo al monte, porque quiero darte de nuevo la ley. Es decir, Dios los restauró. Dios dice, apártate de ese pueblo, los voy a destruir y te pondré sobre un pueblo mejor. Moisés se postra ante Dios y le dice, Señor, no lo hagas. La gente, tus enemigos, tus adversarios van a decir, Dios sacó a ese pueblo de Egipto y como no pudo meterlos a la tierra prometida, los mató en el desierto. Y eso harán que tus enemigos blasfemen tu grande nombre. Dios le dice a Moisés, los he perdonado conforme a tu dicho. Dios los perdonó en esa ocasión y les dio un nuevo testamento. Moisés escribió de nuevo en otras tablas nuevas. Dios le dice, sube al monte, prepara otras tablas porque voy a repetirles la ley. Entonces, ese es un acto de gracia. Número 4, en la capacitación de ellos para construir el tabernáculo. Recuerden que Israel fueron esclavos en Egipto todo el tiempo y no eran muy expertos en materia de lo que tenían que hacer en el tabernáculo. Pero dice la Biblia que Dios los capacitó.
Dios los capacitó así como Dios tiene el poder de capacitar a la gente para que le sirva a Dios en este tiempo. Número 5. Dios reveló su gracia al manifestarse a sí mismo. El pueblo tuvo la experiencia de saber que Dios fue el que vino a salvarlos. Dios vino y su gracia se reveló para que Israel y los gentiles se salvaran. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces hay diferencia en eso, ¿no? La ley era una cosa, pero la gracia es otra cosa. La ley estaba limitada a obedecerla. La gracia es un acto de bondad, de generosidad de Dios que perdona al pecador sin merecerlo. Número 6. La gracia de Dios se reveló a ellos en el pacto de Dios con David. Aunque David no fue una perita en dulce, sin embargo, Dios, para mantener la dinastía en Israel, usó a Israel como el heredero mesiánico y que se constituye en la persona que un día Dios ofreció en el capítulo 1 de Lucas, cuando el ángel le dice a María, se sentará en el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. ¿Merecía David eso? No, no merecía. David fue un adúltero y un homicida. Fue la gracia de Dios lo que lo perdonó. Sin la ley, sin sacrificios, lo perdonó, lo justificó y aparte de ello, le dio la promesa que sería el heredero del trono de Israel en el milenio. Y por último, hermanos, hablando del Nuevo Testamento, la gracia de Dios, la gracia es el origen de 10 doctrinas fundamentales que tienen que ver exclusivamente con la salvación. Por la gracia de Dios, aquí hay 10 doctrinas que tienen que ver con la revelación de la gracia de Dios. Por gracia. Nosotros, de la gracia nació la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es un don de Dios. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha revelado desde el cielo, enseñándonos que hay que renunciar a toda impiedad mundana y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia fue la que trajo la redención, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 3. La gracia fue la que trajo la justificación. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4. La gracia trajo el perdón, dice Efesios 1:7 y también Colosenses. 4. La gracia, 3, 4, 5, la gracia nos trajo la propiciación. Es decir, la gracia propició. Y dice 1 Juan 4:10, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. La gracia de Dios trajo la reconciliación. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Dios, sin ley, sin pactos, sin promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno,
matando en la cruz las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La gracia de Dios nos trajo la regeneración, dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La gracia de Dios nos trajo la adopción. Adopción es que no éramos hijos. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. La adopción de hijos es un acto de gracia soberana. 9. La gracia de Dios nos trajo la santificación. Eso dice la Biblia, que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por último, la gracia de Dios nos traerá a nosotros la glorificación. Dice Romanos 8:17. Dice que la creación misma gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando habla de la glorificación, está hablando de la redención del cuerpo. Él nos redimió espiritualmente, pero ahora nos está preparando para la redención de nuestro cuerpo, que quiere decir la glorificación. Es la gracia de Dios la que un día nos va a arrebatar de la tierra. Si habremos muerto, resucitaremos primero. Si no, nuestros cuerpos serán transformados para recibir al Señor en el aire con cuerpos inmortales. Entonces ahí tenemos, hermanos, para la iglesia del Nuevo Testamento, salvación, redención, justificación, perdón, propiciación, reconciliación, regeneración, adopción, santificación y glorificación. Esas 10 doctrinas son las que nacen de la gracia. Grande es eso, hermano, la verdad. La gracia de Dios se desplegó, se reveló, se manifestó como nunca. Nosotros no merecíamos eso. Nosotros, hijos de Adán, merecíamos el infierno y la condenación, pero su gracia se reveló para salvación a todos los que le crean. Pero la gracia está condicionada, hermano. El hecho de que seamos salvos por gracia, eso no quiere que usted pueda hacer lo malo y que se va a salvar, no. Por eso cita el texto de Tito, donde dice, la gracia de Dios se ha revelado enseñándonos que hay que renunciar a toda impiedad mundana y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia está condicionada a creer. No todo mundo se va a salvar, ni todo mundo se va a perder. Usted no ha sido destinado para perderse o para salvarse. Está destinado a salvarse si cree. Está condicionado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque es la gracia, está condicionada a creer. Entonces, la fe, repito, es el único camino para usted apropiarse de estas 10 cosas. Tiene que creer al Evangelio, creerlo y obedecerlo. Así que esa es la doctrina de la gracia. Por gracia somos salvos y por gracia estamos en pie, pero la gracia de Dios también se puede perder. Eso dice 2 Corintios capítulo 6.
Los Gálatas, Pablo lo reprende porque él dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Entonces, la gracia sí se puede perder. Así que, ojo, hermanos, cuídate bajo la sombra de la gracia de Dios para que seas salvo y permanezcas hasta el día de su venida. Dios les bendiga.